Buenas, me llamo Camilo Valderrama y les voy a hablar sobre la unidad 2 de teoría de la información. La teoría de la información nos proporciona una serie de conceptos y formulaciones desde el punto de vista matemático que permiten, en última instancia, plantear alternativas para el manejo inteligente del proceso de comunicación. El objetivo de un sistema de comunicación, en su sentido amplio, es la transmisión eficiente de transmisión de información de un punto denominado origen a un punto denominado destino. La teoría de la información nos resuelve desde el punto de vista de la ingeniería situaciones como cuál es el contenido real de información de un mensaje, cuál es la mejor forma de optimizar dicho mensaje, tomando en cuenta el ancho de banda, la cantidad de símbolos para presentarlo, cuál es la capacidad máxima que un medio o canal específico de comunicación tiene para transmitir información. En cuanto a la fuente de información, sabemos que es un objeto que produce en su salida un evento, y dicha salida es seleccionada aleatoriamente de acuerdo a una probabilidad de distribución. El contenido de información de fuentes discretas y memoria. La cantidad de información de un mensaje es inversamente proporcional a la probabilidad de ocurrencia, es decir, que si un evento es conocido, la información aportada es cero. La entropía de una fuente de información. Es un parámetro que nos permite determinar el contenido promedio de información. En la comunicación transmitimos usualmente frecuencias largas de símbolos y estamos interesados más en el contenido de la información que en cada información contenida en un símbolo. La rata de información, a su vez, es el contenido de información de cualquier mensaje. Es igual al mínimo número de dígitos que se requiere para codificar ese mensaje. Y la entropía es igual al número mínimo de dígitos por mensaje del símbolo, en promedio, necesarios para codificarlo. La fuente de información. Una fuente de información es una persona u objeto que provee datos. Existen las fuentes primarias o directas, y son los datos obtenidos de primera mano. Por ejemplo, los investigadores. Algunos tipos de fuentes primarias son los documentos originales, los trabajos creativos, diarios y las novelas. Tenemos tres tipos de investigación de información directa. La investigación observacional, que consiste en recopilar datos primarios a partir de la observación de personas, acciones y situaciones pertinentes. Tenemos también la investigación por encuestas, que es la más adecuada para procurar información descriptiva, preguntando directamente a las personas. Se puede hallar datos relativos a sus creencias, opiniones, etc. También tenemos la investigación experimental, apropiada para recopilar información discreta. Para, en cuanto a las fuentes secundarias, tenemos que estas interpretan y analizan las fuentes primarias. Las fuentes secundarias están en paso atrás o distanciadas de las fuentes primarias. Algunos tipos de fuentes secundarias son los libros de texto, artículos de revistas, críticas literarias y comentarios. Los archivos son una colección de información, datos relacionados entre sí, que se ubican en alguna parte de la computadora físicamente. Los archivos son el conjunto organizado del mismo tipo de información que pueden utilizarse en un mismo tratamiento como soporte a un material de esta información. Las principales características de estas estructuras son la independencia de las informaciones respecto a los programas, la información almacenada, que es permanente, y también un archivo puede ser accedido por distintos programas en distintos momentos. Y a su vez, estos poseen una gran capacidad de almacenamiento. La clasificación de estos archivos. Los archivos se clasifican según su uso en tres grupos: los permanentes o maestros, los de movimiento y los de movimiento, maniobra o trabajo. Los tipos de archivos. Simplemente un archivo puede ser de cualquier tipo, simples, estructurados o según su función. Según su función, existen los archivos de entrada, que son una colección de datos localizados en un dispositivo de entrada, y los dispositivos de salida, que son una colección de información visualizada por la computadora. Según sus elementos, tenemos los sustantes, los de frecuencia de variación en el tiempo, y también tenemos los históricos. Fuente de información en Internet. La fiabilidad y el rigor de las fuentes de Internet deben ser tenidas en cuenta a la hora de sacarlas, y la de redes no es una excepción. Así que María Rubio Lacova nos ofrece en el libro Teoría y Práctica de la Información Descriptiva algunas de estas para poder identificar cuáles son fuentes o no en Internet.
La primera de ellas es la autoría de la información. Se dan muchos casos en los que se recupera información que no puede ser atribuida a ninguna persona o institución, ya que no vienen firmadas. En Internet cualquiera puede producir información, pero esto no significa que puedan considerarse como una fuente válida. En segundo lugar, tenemos la caducidad de la información. Si la presencia en la red de mucha de la información no viene firmada, deberemos preguntarnos cuántas de ellas vienen fechadas. La fecha de cualquier documento es imprescindible para conocer el grado de actualidad o de la actualización de dicha información. El tercer punto tenemos la Internet profunda. A pesar de los grandes esfuerzos que realizan los motores de búsqueda para indexar la mayor cantidad de páginas posibles, el hecho es que existe una gran parte de la red en la cual no alcanzan a registrar. A esta parte de la red se le conoce como Internet oculta y profunda, que condensa miles de millones de páginas y está dada por aquellas que necesitan algún tipo de registro o clave para poder acceder. La información, conocimiento. El propio hecho de la existencia de cierta información sobre un tema no quiere decir que sea convenientemente aprovechada. Si fuese específico, lo otorga el uso de la gestión y la explicación que le damos sobre ella. De hecho, la información mal entendida puede degenerarse justamente en lo contrario, que es la desinformación. El ruido documental. Ante la cantidad de información que se genera cada segundo en Internet, no es infrecuente que a la hora de recuperar documentos nos topemos con algunos que consideramos irrelevantes o poco ajustados a nuestra necesidad de información. A estos documentos se le llama ruido documental. La codificación de los datos. Los datos digitales, señales digitales. Una señal digital es una secuencia de pulsos de atención discretos y discontinuos donde cada pulso es un elemento de señal. El esquema de codificación de estos es simplemente la correspondencia que se establece entre los bits de datos con los elementos de señal. También tenemos los datos digitales y señales analógicas. La solución más habitual para este tipo de situaciones es la transmisión de datos a través de la red telefónica, diseñada para recibir, conmutar y transmitir señales analógicas en el rango de frecuencia de voz. Los modems permiten la conversión de estos los analógicos en digitales y viceversa. Los datos analógicos en señales digitales. Es más correcto referirse a este proceso como la conversión de datos analógicos en digitales. Este proceso se denomina también digitalización. También tenemos los datos analógicos y las señales analógicas. Para la transmisión de señales analógicas mediante modulación analógica existen dos razones. La primera es que los medios no guiados necesitan una mayor frecuencia para una transmisión más efectiva. Y la segunda, que la modulación permite la multiplexación por división de frecuencias. Por último, tenemos el espectro expandido. Esta técnica permite transmitir tanto señales analógicas como digitales, utilizando una señal analógica. Consiste en expandir la información de la señal sobre un ancho de banda. Existen dos tipos de ellos, de efecto expandido. La de alta frecuencia, que no es más que en un esquema la señal que se emite sobre una serie de radiofrecuencias aparentemente aleatorias, y el espectro expandido con secuencia directa. En este esquema, cada bit de la señal original se representa mediante varios bits de la señal transmitida. A este procedimiento se le denomina código de compartición.